Estamos en Montgomery, capital de Alabama, en Estados Unidos. Hoy es 1 de diciembre de 1955. Rosa Louise Parks es una mujer cansada después de un largo día de trabajo que se sienta en un autobús para volver a casa, como cualquier otra persona. Entonces el conductor le ordena que se levante del asiento, solo por el color de su piel, porque es la ley. Y ella dice no. Un simple no que cambiará la historia. No fue un gesto fácil, era arriesgado, incómodo, incluso peligroso. Fue arrestada por ello. Pero fue el inicio de algo mucho más grande, un movimiento que transformó leyes, mentalidades y una sociedad entera. Rosa no solo defendió su derecho a sentarse, defendió la idea de que el mundo podía ser distinto, más justo, más humano y más habitable. Y eso es lo que necesitamos hoy. Esa misma valentía tranquila, esa convicción profunda de que las cosas pueden cambiar, porque el cambio que nos toca ahora no es solo personal, es colectivo. Tenemos que cambiar la sociedad, la economía, el modo de comprar y consumir, de ver las cosas, de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Cambiar cuesta, y no solo un poco, cuesta muchísimo. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. Vamos a cambiar. En la serie Escuelas Circulares hemos hablado sobre todo de qué comportamientos y decisiones son las que generan valor sostenible desde un enfoque circular y justo. Descubrimos que tenemos un propósito común, reconstruir el planeta para un mañana más justo, más habitable y más humano. Nos replanteamos las cosas y cambiamos hábitos y decisiones. Ese es el principio. Ahí ya estamos, ¿verdad? Pero esta transformación va mucho más allá. Tenemos que cambiar todos y sobre todo tenemos que cambiar todo. Esto supone un cambio, un macrocambio, una transformación de una magnitud tremenda, planetaria. La sociedad, la economía, la forma en que compramos y consumimos, en que extraemos materiales y utilizamos energía y el planeta, en convertir los residuos en recursos, lo que valoramos, cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos, de una forma más justa, más igual, más sencilla, menos conflictiva y con menos fricción. Y volvamos a reconciliarnos con la naturaleza. Pongamos la vida en el centro de todo, tanto la vida de la naturaleza como la vertiente social de la humanidad. La desconexión entre todos los elementos de la vida es el origen de la crisis climática. Si no ponemos la vida en el centro de todo, ¿qué hacemos aquí? Por eso, este cambio necesita de todos nosotros, y te necesita a ti. Y por eso existe el movimiento Planeta para Mañana. Aprendimos cómo hacerlo con los 10+1 principios circulares de nuestro Circular OS 1.0, esas gafas críticas circulares que nos enseñan a mirar el mundo, los recursos y los residuos con otros ojos, a repensar, rediseñar y regenerar. Vimos qué hay que hacer: usar menos, usar más tiempo, usar otra vez y regenerar, las 4 estrategias de la colina del valor. Y entendimos que los protagonistas somos las personas, tú, yo, nosotros, todos los que formamos parte del movimiento Planeta para Mañana, convirtiéndonos en auténticos detectives de residuos. También vimos que el mejor momento para empezar fue ayer, y el segundo mejor momento, ahora. Y que el cambio solo triunfa si es rentable, si genera valor para todos, económico y también climático, social, natural, planetario, porque cuando el cambio se vuelve más caro o más difícil, perdemos impulso. Necesitamos, como decíamos, ese acelerador con forma de E con 2 rayitas. En resumen, ya sabemos por qué cambiar, cómo hacerlo, qué hay que hacer, quién debe hacerlo, cuándo empezar y cómo hacerlo viable. Hemos construido la base. Y ahora llega el momento de activar la transformación. Por eso iniciamos ahora esta nueva etapa, Agentes del Cambio, donde vamos a entender, sentir y practicar la transformación que el mundo, la sociedad y nosotros mismos necesitamos. Porque ya eres un detective de residuos y ahora toca dar un paso más, convertirte en un agente del cambio. Hablaremos del cambio en sí, qué es, por qué es tan difícil, por qué nos cuesta tanto cambiar, incluso cuando sabemos que lo necesitamos. Analizaremos los elementos que lo hacen posible, las personas, la visión, la urgencia, las pequeñas victorias, la cultura, y a afrontar las barreras que tratan de hacerlo imposible y frenarlo. Y lo haremos
a través de ejemplos reales, descubriendo las claves que permiten pasar del quiero cambiar al estoy cambiando y de ahí al estamos cambiando. Este será un viaje para romper patrones, encontrar herramientas concretas y sobre todo para que tú puedas multiplicar tu impacto. Porque cada paso hacia una vida más sostenible y circular nos acerca a construir juntos ese planeta para mañana. Ahora, cierra los ojos por un momento. Imagina por un momento que estás en una gran sala. Una sala donde se decide el futuro de tu ciudad, tu empresa o tu comunidad. No hay paredes de mármol ni lámparas de cristal, pero se respira algo importante. En las paredes cuelgan mapas de tu ciudad, gráficos del planeta, fotos de personas que conoces y lugares que amas, paisajes que quieres proteger, animales que luchan por sobrevivir. Frente a ti hay una mesa larga y en ella se toman decisiones. ¿Cómo se producirá la energía que usas cada día? ¿Cómo fabricamos, compramos y usamos las cosas? ¿Qué comerán tus hijos dentro de 20 años? ¿Qué tipo de trabajo generará bienestar sin destruir el entorno? ¿Cómo será el crecimiento económico, social, tecnológico? ¿Qué aire respirarán las próximas generaciones? ¿Qué pinta tendrá el entorno urbano? ¿Y cómo será la naturaleza? Esa sala no está en un ministerio ni en la sede de una gran empresa. Ahora puedes abrir los ojos. Esa sala está en tu mente. Porque el futuro no se hace sin ti. Cada compra que haces, cada idea que compartes, cada hábito que cambias o defiendes, lo que hablas, transmites, cuando vas a las urnas, todo es una pequeña votación diaria sobre el tipo de mundo en el que quieres vivir. Cada decisión, cada propuesta, cada pequeño experimento que lances suma y multiplica. Y lo más poderoso es que no estás solo. Millones de personas en miles de lugares están tomando decisiones como la tuya, a veces pequeñas, casi invisibles, pero juntas forman una corriente, una ola silenciosa que mueve las estructuras, las leyes, los mercados, la cultura. Y cuando muchas personas actúan alineadas y suman, el impacto se multiplica. No, mejor, el impacto es exponencial. Esa es la fuerza de los agentes del cambio. Por eso tú eres parte, porque el futuro se construye desde dentro, en esa sala invisible donde decides si mirar hacia otro lado o dar un paso adelante. Ser agente del cambio empieza exactamente ahí, en el instante en que eliges no quedarte fuera de la conversación, sino participar, proponer y actuar. Tú puedes ser agente del cambio. No necesitas ser jefe o millonario, ni famoso, o tener un título, ni el permiso de todos. Lo que necesitas es propósito, las herramientas, el mapa, el momento y las acciones. Desde el mismo Big Bang, cuando el universo comenzó a expandirse, todo ha estado en constante movimiento. Las estrellas se formaron y murieron, el sistema solar tomó forma y la Tierra emergió como un planeta dinámico. La vida apareció y se adaptó, evolucionando a través de millones de años, dando lugar a especies que se transformaron, desaparecieron o sobrevivieron, y evolucionan gracias a su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Desde las bacterias más simples hasta el Homo sapiens, todo en la naturaleza ha demostrado que la única constante es el cambio. Lo que no cambia se estanca o muere. Cambiar no es una opción, es la esencia misma de la vida, de la evolución y de todo lo que existe en el universo. Ahora, ¿qué es el cambio? ¿Qué tipos de cambios hay? El cambio no es solo hacer algo diferente, es el proceso por el cual una situación, un comportamiento, una estructura o una tecnología se transforma, se adapta o se reemplaza para lograr un objetivo, mejorar resultados, adaptarse a nuevas condiciones, reducir costes o aumentar el bienestar. Para empezar a profundizar en la ciencia del cambio, te comparto 3 reflexiones iniciales. 1. Hay cambios incrementales o disruptivos. Los incrementales, pequeñas mejoras continuas como optimizar un proceso o aprender algo, o incorporar un hábito o aprender un idioma. El famoso cada día un 1% mejor. El disruptivo, un cambio de raíz que reemplaza completamente modelos, roles, tecnologías, algo que llega de repente y rompe, como la impresora 3D que revoluciona la fabricación de piezas. Segunda reflexión, hay cambios que añaden algo y los hay que sustituyen algo que ya existía. Los que añaden introducen algo nuevo sin quitar lo que ya existe, por ejemplo, una aplicación que complementa una tarea existente.
como por ejemplo la que te ayuda a aprender un idioma jugando. Suele ser más fácil de realizar este cambio, porque nadie tiene que dejar sus hábitos antiguos, solo los complementa o los potencia con el tiempo, y los vas cambiando casi sin enterarte, si el cambio es bueno. Los cambios que sustituyen, reemplazan algo y que ya existe, una tecnología, un proceso, un rol. Esto duele más, porque implica dejar algo atrás, aprender cosas nuevas y renegociar intereses. Por ejemplo, antes se lavaba a mano, y aunque ahora la lavadora nos parece algo básico y súper positivo, en su momento el cambio costó, porque aunque no lo creas, ya se venía haciendo de forma manual como toda la vida. Y cambiar requería una inversión, una instalación, aprender a usar la máquina, mantenerla. Y tercera reflexión, el cambio es un proceso. El cambio rara vez ocurre de golpe, como un interruptor que se enciende y apaga. Salvo situaciones extremas, como una pandemia o una guerra, siempre pasa por etapas. Primero, descongelamiento, cuando rompemos con lo conocido y cuestionamos el statu quo. Luego, transición, un periodo de ensayo, aprendizaje y ajustes mientras exploramos nuevas formas de hacer las cosas. Y finalmente, consolidación, cuando lo nuevo se asienta, se vuelve natural y empieza a formar parte de nuestra rutina. En resumen, el cambio es transformar o añadir algo con un propósito. Añadir duele menos, reemplazar cuesta más, pero ambos son útiles para avanzar. El móvil costó mucho en implantarse, y eso que era añadir algo que no teníamos. El vehículo eléctrico cuesta mucho más aún, porque es reemplazar algo que ya tenemos. El cambio es necesario porque el mundo nunca se detiene. Todo evoluciona, el clima, la tecnología, la economía, la sociedad, nosotros mismos. Si no cambiamos, nos quedamos atrás, incapaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias. El cambio nos permite resolver problemas, aprovechar oportunidades y mejorar nuestra vida y la de los demás. Ahora bien, ¿el cambio es bueno o malo? Depende de cada caso. Primero, depende de su propósito, es evidente. Pero además, un cambio mal planeado, impuesto o sin propósito puede generar confusión, sufrimiento o pérdidas. Por ejemplo, la prohibición de la cerveza en los Estados Unidos en 1920, la famosa ley seca, fue un cambio legislativo que buscaba mejorar la moral y la salud pública. Sin embargo, provocó mercados ilegales, corrupción, aumento del crimen organizado y pérdidas económicas masivas. La resistencia fue enorme y la ley terminó por ser revocada en 1933. Este es un cambio que claramente tuvo consecuencias negativas, a pesar de las buenas intenciones originales. Pero un cambio pensado y con objetivos claros abre puertas a lo inesperado y a soluciones que antes parecían imposibles. Los objetivos de un buen cambio son 4. 1. Resolver problemas reales y mejorar resultados. 2. Adaptarse a nuevas condiciones, anticipándose a los retos futuros. 3. Aumentar el bienestar de las personas y de la comunidad. 4. Crear valor sostenible, económico, social y ambiental. En pocas palabras, el cambio no es ni bueno ni malo por sí mismo. Es necesario y una herramienta poderosa, y depende de nosotros hacerlo bien, con propósito y claridad. Cuando tiene objetivos claros, cada paso, cada esfuerzo, cada decisión cuenta y nos conecta con el futuro que queremos construir. En este caso, un mundo más justo, habitable y sostenible. Ahora que entendemos qué es el cambio y por qué es necesario, toca enfrentarnos a la realidad. Cambiar cuesta, y a veces mucho. Comprender lo que nos frena es el primer paso para poder superarlo. Empecemos por el cerebro. El cerebro está diseñado para ahorrar energía y minimizar riesgos, no para reinventarse cada día. Cada vez que hacemos algo nuevo, desde cambiar un hábito cotidiano hasta adoptar una tecnología o un comportamiento diferente, el cerebro lo percibe como una amenaza. La rutina le da seguridad, el cambio trae incertidumbre. Por eso, aunque racionalmente queramos mejorar o evolucionar, emocionalmente resistimos. Según algunos estudios, más del 40% de nuestras decisiones diarias son hábitos automáticos. Ni las pensamos ni las elegimos, simplemente las repetimos, las tenemos automatizadas. Lo explica Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Porque nuestras mentes operan con dos sistemas. El sistema 1 es rápido, intuitivo, automático. Es el que nos permite caminar, cepillarnos los dientes o decidir qué comer casi sin pensar. El sistema 2, en cambio, es lento, deliberado y racional, y requiere esfuerzo consciente. La mayoría de nuestros hábitos cotidianos funcionan a través del sistema 1, lo que significa que gran parte de nuestra vida la vivimos en piloto automático, sin cuestionar nuestras decisiones ni explorar alternativas más conscientes cada vez que las tomamos.
Ahora viene el momento de aplicar el sistema 2, el que exige atención y esfuerzo consciente. Para cambiar un hábito o una decisión automática no basta con desearlo, hay que activarlo. Esto significa detenernos, observar lo que hacemos, cuestionar por qué lo hacemos y decidir de forma deliberada otra opción. Veamos ahora la ciencia del cambio. A nivel individual, varias fuerzas nos frenan. Hábitos, repetimos rutinas automáticas, cómodas, incluso si no son óptimas. El miedo al desconocido, cualquier cambio trae incertidumbre y nuestro cerebro prefiere lo seguro, preferimos lo familiar, aunque no sea óptimo. Pérdida de identidad o de rol. Cambiar hábitos o roles significa de alguna manera dejar de ser quienes éramos. Muchos comportamientos están ligados a quienes somos. Mi trabajo, mi estatus. Cambiar puede significar dejar de ser algo. Aversión a la pérdida. Perder algo nos duele más que ganar algo equivalente, o incluso mejor. Perder 100 euros duele más que ganar 200. Aplicado al cambio, la gente valora más lo que puede perder que lo que puede ganar. Esto no es solo un cálculo racional, nuestras emociones y nuestra memoria se concentran en lo negativo. Recordamos con fuerza lo que nos hizo daño o lo que perdimos y sentimos esa pérdida como un peso real. En contraste, las ganancias o mejoras positivas, aunque objetivamente mayores, nos generan menos impacto emocional y se desvanecen más rápido en la memoria. Por eso, cambiar nos cuesta. La mente nos alerta de lo que dejamos atrás antes que nos entusiasme con lo que podemos ganar. La carga cognitiva, aprender algo nuevo requiere esfuerzo. La rutina es más cómoda. Y por último, los sesgos cognitivos. Preferimos lo actual y buscamos información que confirme nuestras ideas previas. Si pasamos al nivel colectivo, la resistencia se multiplica. Las normas y costumbres, pues si siempre se ha hecho así, desafiarlo requiere valor. La presión de los pares, la opinión de otros pesa, nadie quiere sentirse fuera del grupo. Y yendo más allá, la cultura compartida. En organizaciones o comunidades, los valores colectivos pueden frenar el cambio. Casi nadie quiere ser el diferente o destacar, y mucho menos ser señalado, aunque sea por algo mejor que la media, especialmente, diría yo, si es por algo que sea mejor que la media. Los recursos insuficientes y la complejidad técnica, sin dinero, sin tiempo, habilidades o planificación, el cambio se hace casi imposible. Y luego pasamos a las razones económicas y estructurales. Los costes ya invertidos, claro, invertimos en infraestructuras, en herramientas, en formación, y abandonar supone asumir pérdidas. ¿Conoces a alguien que tenga algo invertido en bolsa y esa acción haya bajado y se resista a vender por ver si recupera en el futuro, pero sigue bajando? ¿Y entonces cómo va a vender y perder más y consolidar, reconocer esa pérdida? Por otro lado, los intereses creados. Quienes ganan con el statu quo actual, los proveedores, los roles, las estructuras, pueden oponerse activamente. Esta es una de las principales fuerzas contrarias al cambio y de las que más hay que tener presentes. Por otro lado, la falta de recursos o capacidades. No basta con querer, hay que formar, pagar, adaptar sistemas. Y luego está la complejidad técnica. Sustituir sistemas interconectados es costoso y arriesgado. Y fallos en la gestión del cambio. No pensar en el what's in it for me, en qué me afecta a mí, qué gano yo. Si la gente no percibe beneficios personales claros, no se implicará. La comunicación pobre o tardía, los rumores y la desinformación llenan los vacíos. Si hay liderazgo ausente o contradictorio, si la dirección da señales mixtas o confusas, el cambio no avanza. O nos falta de pequeños éxitos. Sin victorias tempranas la gente se desanima. Si no celebramos pequeños éxitos, incluso los cambios más necesarios se estancan. Por eso, muchos cambios fracasan o tardan años en implementarse. Pero la buena noticia es que conocer estas barreras nos permite diseñar respuestas inteligentes. Reconocerlas no es desanimarse, es armarnos de herramientas para avanzar. Cada cambio siempre presenta varios de estos factores. Piensa en la historia de los cambios, desde la adopción del ordenador personal, pasando por Internet, el cinturón de seguridad, hasta los primeros programas de reciclaje. Todos tuvieron resistencia inicial. La diferencia la hizo entender esas fuerzas. Planificar, comunicar, acompañar el cambio y no abandonar, persistir, creer. Ahora vamos a ver algunos cambios, algunos casos que muestran cómo el cambio recibió resistencia y cómo terminó transformándose todo. Cada historia es mucho más rica que lo que contamos aquí, obviamente. Vamos a resumir. Vamos a viajar en el tiempo. Venga, empezamos. Vamos a la Inglaterra de 1807.
Escuchas el debate sobre la esclavitud. Terratenientes y comerciantes dicen que es parte natural del orden social, que no puede abolirse. Pero activistas y legisladores no se rinden. Avanzas un poco y en 1865 en Estados Unidos la esclavitud queda abolida por la 13ª enmienda. Hoy nos parece imposible pensar en lo contrario. Ahora nos transportamos a Nueva York a finales del siglo XIX. Las calles están oscuras, son peligrosas. Las lámparas de gas apenas iluminan. Es lo que hay, no se conoce otra cosa. Después de más de 100 años de grandes pioneros y pioneras trabajando en otra forma de generar luz, en 1879 aparece la bombilla. Vamos a dejar la discusión de si Swan o Edison para otro momento. Lo que nos interesa aquí es que, a pesar del cambio tan radical y positivo que suponía la bombilla, y que podemos pensar que ese cambio sería fácil de implantar y rápido, bien acogido por todos, pues no. Muchos empresarios de la industria del gas, que tenían un gran negocio establecido que perder, se opusieron frontalmente. Que si demasiado caro, imposible de generalizar. Fíjate, hay que llevar cables a todos los rincones. Esto es para ferias, para situaciones aisladas. O ciudadanos conservadores que dudaban de la seguridad y la estabilidad de la bombilla y se resistían a cambiar lo establecido. Hasta que alguien vio una oportunidad, un nuevo negocio, cuando en 1880 Edison se asocia con JP Morgan para fundar la Edison Electric, que después JP Morgan adquiriría sus acciones para crear General Electric. El resto es historia, y hoy la luz eléctrica ilumina las ciudades, transforma las fábricas y los hogares. Impensable no disponer de ella, ¿verdad? Vamos ahora a 1886, en Estados Unidos también. En las fábricas se trabaja entre 12 y 14 horas, 6 días a la semana. Los trabajadores luchan por la jornada de 8 horas. Empresarios dicen que reducir horas destruiría la economía, que era delirio de lunáticos poco patriotas. El 1 de mayo, 200.000 trabajadores iniciaron una huelga, y otro tanto lo consiguió solo con la amenaza de parar. Pero este cambio no fue pacífico. En Chicago murieron 6 personas el 3 de mayo en un enfrentamiento entre huelguistas, detractores y la intervención de la policía. Pero manifestaciones y sindicatos persisten, y lo logran. Hoy, 8 horas de trabajo son un estándar. De hecho, se está hablando de una reducción adicional, pero eso también lo dejamos para otro momento. Ahora volvemos a Nueva Zelanda, 1893. Mujeres con pancartas en mano reclaman un derecho que muchos hombres y autoridades niegan. No tienen capacidad para decidir, dicen, pero las sufragistas, con Kate Sheppard a la cabeza, persisten, marchan, hablan y convencen. Ese mismo año, Nueva Zelanda concede el voto femenino y el mundo comienza a seguir sus pasos. Es verdad que solo podían votar, no podían presentarse a ser elegidas, pero fue un paso del proceso de cambio. Saltemos a la India. A partir de 1915, que Gandhi ha vuelto y propone desobediencia civil, no violenta, frente al Imperio Británico. Muchos se oponen, colonos, líderes conservadores, incluso algunos indios temen al cambio. Pero las marchas, boicots y huelgas pacíficas cambian la historia. El 15 de agosto de 1947, India logra la independencia. Lo imposible, una vez más, con gran dificultad, sacrificios, fricciones, resistencia y mucho tiempo, se volvió realidad. Vamos ahora a Estados Unidos en los años 50-60 del siglo pasado. Ya hemos hablado de la acción de Rosa Parks al principio. Después, Martin Luther King lidera la lucha contra la segregación racial. Muchos políticos y ciudadanos blancos lo llaman radical, dicen que es peligroso. Él se inspira en Gandhi y su revolución pacífica. También es encarcelado. Luego llega el famoso Tengo un sueño en su discurso en Washington el 28 de agosto de 1963, ante más de 250.000 personas. La persistencia de Luther King y millones de ciudadanos cambia la ley. Johnson, el presidente, firma la nueva ley de derechos civiles en 1964 y la de derechos de voto en 1965. Incluso Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz en el 64. Ahora nos vamos al 9 de noviembre de 1989, a Berlín. Un estúpido muro separa familias y ciudades, donde durante casi 30 años. ¿Cuántas personas solo habían conocido una Berlín dividida físicamente? Políticos y soldados creen que nada cambiará, pero la presión popular es imparable. El muro cae, la ciudad se abraza, Alemania se reunifica y Europa cambia para siempre. Si vamos a Sudáfrica, tras casi 50 años de lucha por el cambio, el 17 de junio de 1991 se deroga la última ley del apartheid, que era que los recién nacidos fueran clasificados por razas. Ante un apartheid instaurado en 1948 que separa y oprime, Nelson Mandela
y otros activistas enfrentan la prisión y la represión. Muchos sudafricanos blancos creen que nunca cambiará, pero cambió. Incluso Mandela se convirtió después en presidente. Lo imposible sucedió. Volvamos a Europa. Entre 1950 y 1993, tras 2 guerras devastadoras, la idea de unir el continente parece utópica. Políticos y ciudadanos desconfían. Sin embargo, tratados e instituciones crean la Unión Europea y hoy millones de personas viven, estudian, trabajan y viajan sin fronteras, sin aduanas, sin visados. Tenemos una sanidad unificada y garantizada en cualquier país de la Unión. Hay normas comunes que protegen los derechos laborales, de consumo. Todo empezó a ser realidad por el lado del dinero, el mercado común europeo. ¿Quién se acuerda del ECU, el padre del euro? Aparte de estos y otros muchos cambios sociales, podemos hablar de las 4 revoluciones industriales que aumentaron la productividad y trajeron la transformación del trabajo y de la organización de las ciudades, de la forma de vivir y las cosas que tenemos pasando de la escasez a la abundancia. Sí, también han traído efectos negativos al planeta, que son parte muy importante de la existencia de este podcast. Hablaremos de esto en otros capítulos. Volvamos a más ejemplos de cambios. Ahora, los que tienen que ver con la tecnología, que están a la orden del día. En los años 60 aparecen los primeros coches con cinturón de seguridad. Al principio, conductores y fabricantes los desprecian. Es incómodo, es innecesario, nunca lo hemos necesitado. Pero campañas educativas y leyes cambian los hábitos. Mejoras de funcionamiento y diseño lo han ido haciendo más seguro y cómodo de usar. Y hoy está muy extendido y salvan vidas. Ahora vamos a Filadelfia en 1946. ENIAC ocupaba 167 metros cuadrados, pesaba 30 toneladas, tenía 18.000 válvulas electrónicas, 7.200 diodos, 70.000 resistencias y 10.000 condensadores. Costó $487.000 de la época, unos 10 millones de hoy. Consumía tanta energía que se le culpaba de los apagones. Sus lucecitas atraían polillas e interferían en su funcionamiento. Podía hacer 5.000 sumas por segundo. Nadie sabía programarlo. Bueno, sí, las 6 mujeres olvidadas. Bueno, para no olvidarlas, las nombramos. Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty, Julie Antonelli, Merlin Westcott Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Villas Spence, que además se les calificaba como subprofesionales y solo se les reconoció en 1997. Recordemos la cita atribuida a Thomas J. Watson, presidente de IBM. Creo que hay un mercado mundial para 5 ordenadores quizás. Sea verdad o inventada, se fue produciendo el cambio. Llegaron grandes ordenadores a las grandes empresas. Luego llegó el ordenador personal en el 75 y se empezó a plantear su uso en las oficinas. Las oficinas trabajaban con máquinas de escribir, contabilidad manual y grandes sistemas ordenadores mainframe centralizados, controlados por departamentos de tecnologías de la información. Cuando llegaron las primeras computadoras personales y las hojas de cálculo, hubo quien pensó, ¿esto va a quitar trabajo? ¿O esto es peligroso? No lo entiendo. Pero ocurrió algo clave. Herramientas como las hojas de cálculo transformaron radicalmente la forma de tomar decisiones. Lo que antes costaba días, ahora se resolvía en horas. Y se crearon nuevos roles. Analistas, gestores de datos, soporte técnico. La barrera fue la formación, la pérdida de control de algunos y el miedo. La palanca fue demostrar valor concreto, más rapidez y menos errores. Luego llegaron a las casas. Bueno, para el trabajo sí, pero para casa, ¿para qué quiero yo una máquina de estas en casa? Son caras, ocupan mucho y no hacen nada. Luego llegó Internet, una red loca de las universidades. Bueno, igual el ejército le puede encontrar valor, pero nada más. Las empresas, los expertos, los políticos no lo veían como algo generalizable, ¿no? ¿Verdad? No hay empresa sin página web o presencia digital y comercio electrónico. Lo que ayudó fue ver beneficios económicos directos y casos concretos de éxito. Hoy no podemos imaginar la vida sin ella. Y en los 90 llegó otro cacharrito. Es caro, grande, no tiene cobertura en muchos sitios y solo sirve para llamar y molestar a la gente. Ya tenemos uno más barato en casa. ¿Para qué quiero llevar todo el día en el bolsillo un teléfono móvil? Y luego evolucionaron a los smartphones. ¿Para qué? Si yo solo necesito hacer llamadas y como mucho escribir y recibir mensajes. Hoy los usos son interminables. Llevamos en el bolsillo un aparato que sustituye a calculadoras, cámaras, mapas, libretas, agendas, grabadoras de voz, relojes, despertadores, reproductores de música, radios, llaves, carteras, tarjetas, banca, seguridad, salud, identificación oficial, comunicación instantánea. ¿Sigues tú la lista? Sí, el cambio está demonizado, sobre todo el tecnológico. Primero fue el periódico, que iba a destrozar la comunicación en la sociedad. Luego la radio, la televisión, que nos hacía tontos. Los videojuegos, que nos volvían agresivos. Internet, el móvil, ahora la inteligencia artificial. En estos cambios no todo es bueno.
Hay que buscar lo bueno y tener cuidado con lo malo, porque nada es perfecto. ¿Cuál es tu balance? En resumen, cuando se abolió la esclavitud, muchos decían que la economía colapsaría. Cuando las mujeres consiguieron el derecho al voto, se decía que no estaban preparadas. Cuando llegaron los ordenadores, se temía que reemplazarían a las personas. Y ahora, con la inteligencia artificial, es uno de los debates más relevantes. Cuando nació Internet, las grandes empresas lo ignoraron. Era una cosa aislada del ejército y de las universidades. Cuando aparecieron los móviles, se decía que eran una moda pasajera. ¿Quién iba a llevar un cacharro en el bolsillo todo el día? Y cuando se empezó a hablar de energías renovables, sonaba utópico. Cada uno de estos cambios comenzó con resistencia, miedo, incredulidad. La resistencia es normal, pero no insalvable. Lo distinto, lo imposible, lo ridículo, lo caro, lo inviable, terminó ocurriendo. Hoy nos parece natural y necesario. Y esta es la lección más poderosa. El cambio es posible, incluso cuando nadie lo espera. Si Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, las sufragistas o millones de ciudadanos transformaron sociedades, tú también puedes ser parte de un cambio que transforme tu ciudad, tu comunidad y tu planeta. Ya sabemos qué es el cambio, los tipos de cambios que existen, por qué cuesta tanto cambiar y qué fuerzas lo frenan. Hemos visto ejemplos históricos que nos muestran que, incluso frente a detractores muy poderosos, avanzar es posible. Con esto ya tenemos la base. Lo siguiente es entender los patrones del cambio, qué elementos son clave para que los cambios funcionen. Eso lo veremos la semana que viene. Hoy ya hemos cambiado bastante. Bueno, mientras tanto, el reto de esta semana es sencillo. Es solo una pregunta. ¿Qué quieres cambiar para avanzar en el movimiento Planeta para Mañana? Piensa en algo sencillo, concreto, cercano, posible. Un hábito, una práctica en el trabajo, una forma de consumir. Anótalo, obsérvalo esta semana y en el próximo capítulo aplicaremos la metodología de cambio circular para hacerlo realidad. Porque el cambio empieza cuando tú decides hacerlo visible. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Muchas gracias por estar ahí. Porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos?